Hola, buenas tardes. Veo que estamos aquí en familia. Bueno, os voy a hablar un poco de... Bueno, yo soy Cristina Durán. Como veis, aquí tenéis mi autorretrato. Y he puesto al lado el cartel del Salón de Cómic porque supongo que ya sabéis que lo he hecho yo este año, ¿no? Y la verdad que, bueno, me hizo muchísima ilusión hacer el cartel del Salón de mi ciudad porque eso, pues... amo el cómic, amo los salones y también a mi ciudad, ¿no? Así que ha sido una experiencia fantástica. Os voy a contar un poco, pues, os voy a hablar de mis cómics, de cómo los hago y de cómo planteo las cosas, ¿vale? Voy a empezar por aquí, que es el principio de los principios. Bueno, realmente el principio era cuando era pequeñita, porque como supongo que os pasa a muchos de vosotros y vosotras que os encanta leer cómics, pues a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Entonces yo he leído TVOs desde muy pequeñita y ya desde adolescente tenía claro que quería dedicarme a esto, ¿no? Luego el camino fue un poquito más largo, pero bueno, al final estamos aquí. Y quería enseñaros esto porque este es el primer fanzine que hicimos en la facultad y claro, tiene ya más de casi 30 años. Y eso, ¿no? Yo estudié Bellas Artes porque quería hacer cómic y claro, en cuanto me metí en la facultad, pues me junté con un grupo de compañeros y montamos este fanzine que es No aparcar llamo grúa, ¿no? Y para los que conozcáis nuestro estudio, que se llama La Grúa Estudio, el nombre de nuestro estudio viene precisamente de aquí, de este fanzine. Y bueno, una vez acabé la facultad, montamos el estudio. Y sí que es verdad que los primeros años nos dedicamos sobre todo a hacer ilustración de cuentos infantiles y de libros de texto, ilustración para publicidad. Y sí que hacíamos cómic, pero se quedó un poquito ahí aparcado, ¿no? Y fueron pasando los años, pero siempre estaba ahí, ¿no? El cómic en el fondo de nuestra mente porque era realmente lo que queríamos hacer, ¿no? Y bueno, aquí os enseño lo que es el proceso más o menos de cómic. Se ve un poco, no se ve muy claro, pero así mejor. Y bueno, como sabéis, la mayoría de mis cómics los hago con Miguel Ángel Ginerbó, que es mi compañero y es guionista, y normalmente el proceso es que él escribe el guión literario, hace la planificación, eso que veis ahí arriba con colorines es la planificación que se hace él de toda la historia. Luego hace lo que es el plot, que son estos cuadernos de aquí, donde planifica todas las páginas de todo lo que va a ser la historia, ¿no? Del plot pasa al storyboard. El storyboard normalmente lo hace él, pero ahora ya yo también colaboro con él a veces haciendo el storyboard. Y ya del storyboard es cuando yo paso a las páginas en boceto, luego paso a tinta y ya pasamos a color, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza todo? Realmente todo empieza con este libro, Una posibilidad entre mil, que luego llegó La máquina de Frame, y he puesto esta portada en grande aquí porque la edición actual que hay de estos dos libros es esta de aquí, ¿no? Una posibilidad de edición integral, porque estos dos primeros salieron en la editorial Sin Sentido y ya se agotaron, la editorial cerró, entonces ahora hemos publicado los dos juntos en el volumen integral. Y además el volumen integral tiene 4 o 5 páginas extra que no tienen los otros dos libros. Y bien, ahora además también ha salido en Estados Unidos y nada, acaba de salir este año y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión que hubiera una edición en inglés, ¿no? Y esperemos que vengan muchas más. Y bueno, ¿por qué surgió Una posibilidad entre mil? Como os comentaba, nosotros llevamos mucho tiempo queriendo hacer un cómic largo, queriendo contarnos pues, nuestras historias y hace 19 años nació nuestra primera hija, Laia, que bueno, nació perfectamente, pero a los 2 días de nacer tuvo un derrame cerebral, tuvo una trombosis, lo que le provocó un diagnóstico de parálisis cerebral infantil, ¿no? Entonces, como os podéis imaginar, esto dio, pues, nuestra vida dio un vuelco total, ¿no? Ante esta situación y bueno, nos pusimos las pilas, salimos adelante, intentamos que, pues eso, que la niña saliera adelante lo mejor posible y desde un primer momento Miguel Ángel ya pensó que era una historia que le apetecía contar, ¿no?
porque pensaban que aunque es una historia bastante dura y bastante difícil de contar, es una historia ascendente, ¿no? Porque nuestra hija Laia, a pesar de su pronóstico, ella a su manera ha ido consiguiendo logros y siempre nos ha ido dando alegrías, ¿no? Entonces pensábamos que era una historia digna de contar. Entonces Miguel Ángel esto ya lo pensó desde el minuto 1, pero en aquel momento no me lo dijo, afortunadamente, porque estábamos ahí en el hospital muy preocupados por la niña, pero unos 4 años después ya me lo empezó a plantear, y también hubo muchos amigos que nos empezaron a decir, bueno, ¿por qué no contáis la historia de Laia en un cómic, ¿no? En una novela gráfica? Porque sí que era verdad que cada vez que le contábamos a alguien todos los avances de la niña, todo el mundo se alegraba un montón, ¿no? Entonces al final nos decidimos por este motivo, también por otro más, que era hacer un agradecimiento público a todas las personas que habían estado y que están todavía a nuestro lado, es decir, pues todos los familiares, todos los amigos y amigas, todo el personal sanitario, por supuesto. O sea, el libro es un canto a la sanidad pública, y también por hablar de discapacidad, de diversidad funcional, como le queráis llamar, porque yo ya no sé cómo llamarlo, porque hay tantos nombres, pero bueno, la palabra discapacidad no me parece mal y diversidad funcional también está bien. Y bueno, era una forma de mostrar unas realidades que normalmente no suelen ser tan visibles, ¿no? Afortunadamente hoy en día sí que es cada vez más visible la diversidad, pero bueno, creo que sí que es importante hablar con normalidad y con naturalidad de este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos planteamos fue eso, contar nuestra historia como padres, es decir, cómo nosotros hemos vivido y hemos afrontado esta nueva situación, ¿no? Deciros que hacer el libro fue realmente un proceso muy largo, de varios años, pero también ha sido un proceso muy, muy terapéutico, ¿no? No era la intención inicial, pero sí que es verdad que al final a nosotros nos ha ayudado mucho el volver a reflexionar sobre todo lo vivido, volver a echar la vista atrás, a ver cómo hemos llevado las cosas, cómo las hemos afrontado, para seguir con el día a día, ¿no? Y al final sí que es verdad que el sacar el libro para nosotros supuso también un antes y un después, sobre todo en nuestra vida profesional, pero incluso también en nuestra vida emocional, ¿no? Por todas las cosas buenas que nos ha traído el libro después, ¿no? Porque este libro sí que ha sido el que nos abrió las puertas del mundo del cómic, que era el que nosotros queríamos, y a partir de este libro han venido muchos más, ¿no? Entonces, uno de los recursos que más utilizamos en nuestros cómics siempre es lo que se suele llamar metáforas visuales, ¿vale? Que es un recurso del cómic que nos gusta mucho porque, claro, una metáfora visual lo que te permite es mostrar lo invisible, ¿no? Entonces, claro, puedes dibujar cosas que no tienen una forma determinada, ¿no? Es decir, cómo dibujar el dolor, cómo dibujar la tristeza, cómo dibujar la alegría. Entonces, los dibujos te permiten expresar ciertos sentimientos, ciertas emociones y llegar al lector o lectora de una forma muy directa y muy rápida, ¿no? Entonces, para nosotros una de las metáforas más importantes fue esta que veis aquí, que es la de la mancha negra, ¿vale? Este es uno de los momentos cruciales del cómic, que el título viene de esta página de aquí, el de Una posibilidad entre mil, porque fue el momento en el que los doctores nos estaban diciendo que nuestra hija igual no pasaba de esa noche y que si pasaba de esa noche se iba a quedar realmente muy afectada, ¿no? Entonces, claro, yo le pregunté, pero bueno, hay una posibilidad entre mil de que por lo menos salga adelante, aunque sea regular. Y claro, el médico me dijo, una posibilidad entre mil siempre hay, ¿no? Entonces por eso decidimos llamar al libro así. Sí que es verdad que al principio, en el inicio de la historia, el libro no se llamaba así, se llamaba Al borde del abismo, porque era como nos sentimos nosotros cuando nació Laia, cuando la ingresaron y cuando pasó todo, ¿no? Pero luego quisimos cambiar el título porque realmente no queríamos que fuera un título negativo, sino queríamos que fuera un título positivo, pero no positivo en plan Mr. Wonderful, no, quiero decir, positivismo con realismo, es decir, sabemos nuestra realidad cuál es, pero vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible para que nuestra hija sea feliz y para que nosotros podamos más o menos seguir con nuestra vida con esta nueva circunstancia que tenemos, ¿no? Entonces, eso, como os comentaba, aquí es un momento como casi del dolor máximo, que es el momento en el que te dan las malas noticias. Entonces aquí fue cuando decidimos hacer esta mancha negra que sale del médico y luego más o menos
nos cubre. Y esta mancha negra representa eso, ¿no? Pues ese dolor de ese momento que nos está aplastando. Contaros también que, claro, el tratamiento de la luz y del color en el cómic tiene mucho que ver a la hora luego de transmitir ciertas sensaciones. Entonces, en el cómic al principio hay mucho negro, pero a medida que va avanzando la historia hay menos negro y hay más blanco porque, como os decía, es una historia ascendente. También deciros que no hay ninguna viñeta negra completamente, es decir, hay viñetas que aún tienen un puntito de luz, porque cuando tocas fondo aún siempre hay un puntito de luz al que agarrarte. Como veis ahí, pues eso, está la viñeta negra, pero está el puntito blanco. Luego aquí tenéis esta página, que es una de las páginas que más me costó hacer, porque bueno, en el principio de la historia Laia no sale, esta es la primera viñeta en la que aparece Laia. Entonces las primeras 16 páginas, Miguel Ángel, cuando hizo el guión, lo que hizo fue utilizar un recurso narrativo que se llama presentación por ausencia. Es decir, nosotros estamos hablando de la niña, pero la cuna está vacía todo el rato, ¿no? Entonces el lector, la lectora está viendo todo el rato la cuna vacía, nosotros estamos hablando de que se la han llevado a cuidados intensivos, de que no sabemos lo que va a pasar. Entonces estás describiendo la situación, pero a la niña no la estás viendo, ¿no? Entonces eso te crea como unas ganas de conocerla, ¿no? De llegar por fin a la viñeta en la que sale. Entonces la verdad que esta primera viñeta, que era la primera vez que salía, era una gran responsabilidad, porque digo, a ver cómo la dibujo para que no, no se decepcione la persona que lo lee, ¿no? Y bueno, la verdad que me costó bastante, pero al final pues ahí la tenéis, ¿no? Porque sí que quería que fuera una viñeta agradable, porque aunque ella estuviera en la incubadora, en cuidados intensivos, era una niña que, claro, había nacido a término, entonces pesaba 3,5 kilos, que sí tenía buen aspecto, tenía un tal, entonces aunque estaba muy grave, realmente nos hizo mucho bien ir a verla porque tenía físicamente muy, muy buen aspecto, ¿no? Luego vino pues toda la fase de empezar con los médicos, empezar con la rehabilitación, que bueno, como podéis imaginar fue un proceso bastante largo y bastante complicado. Ella estuvo mucho tiempo ingresada, pero luego ya empezamos con la rehabilitación. Este que veis aquí es Florencio, que es un personaje bastante importante en la historia, porque él era nuestro fisioterapeuta, pero además es psicólogo también. Y bueno, la primera vez que fuimos a verle, que nada más salir del hospital, pues claro, él tenía la costumbre de, cuando llegan unos padres nuevos, es presionar mucho para que nos pusiéramos las pilas, ¿no? Entonces, claro, la primera visita con él fue un poco impresionante, porque empezó a decirnos, no, que ya es muy tarde, que hay que empezar a trabajar ya con la niña, que hay que seguir para adelante y tal, ¿no? Entonces, claro, lo hemos dibujado aquí, como veis, como si fuera un gigante, cuando en realidad no era un gigante, ¿no? Pero era un poco para eso, para expresar esa sensación que tuvimos la primera vez que le conocimos. Luego, obviamente, era un amor de persona y ha sido una de las personas que más nos ha ayudado con Laia, ¿no? Y ha sido una persona maravillosa. Entonces luego a lo largo del cómic ya sale en su tamaño normal, ya no es un gigante amenazador, sino que es una persona afable y cariñosa, ¿no? Luego, otra de las cosas que queríamos reflejar en el cómic era lo que os he comentado antes, de agradecer a la familia y a los amigos y amigas que nos habían apoyado, ¿no? Entonces, para mí, pues reflejar esto era muy importante. Entonces estuve mucho tiempo dándole vueltas a cómo representar a mis padres, ¿vale? Porque mis padres han sido para mí un soporte fundamental, bueno, para mí y para todos, ¿no? Y nada, y al final se me ocurrió esta metáfora, por lo que os comentaba antes, ¿no? De buscar una imagen que realmente refleje cómo te estás sintiendo tú, ¿no? Entonces al final encontré la metáfora del árbol, porque realmente yo veo a mi madre así, ¿no? Como el árbol que siempre está ahí, que me cobija, y las raíces de donde vengo, ¿no? Entonces, haya tempestades o haya lluvia o haya lo que fuera, yo siempre puedo volver al árbol a refugiarme, ¿no? Esta otra página que veis aquí es cuando ya empezamos con la rehabilitación. Nosotros hacíamos un método que es el método Boita, que es un método bastante duro, porque hay que hacerlo 3 o 4 veces al día, hay que presionarle en ciertos puntos, la niña llora mucho, es muy duro, ¿no? Es un método muy duro de hacer. Entonces, yo en el principio, pues necesité mucho el apoyo de mi familia, ¿no? Refugiarme en ese árbol para poder afrontar todo el tratamiento, ¿no?
Luego hay algunas páginas como esta que tienen un poquito más de humor, porque bueno, siempre la vida, aunque te da palos, siempre hay momentos un poco más luminosos, ¿no? Entonces sí que quisimos meter algunas páginas un poco más, pues eso, de anécdotas que nos pasaron como esta, que este es el jefe de rehabilitación de la FE, el doctor Aymeric, que era un hombre estupendo también. Y nada, y cuando fuimos a verle, pues claro, ellos hacen una serie de movimientos para ver cómo está la niña de los reflejos primitivos y no sé qué, y empezó a darle vueltas y a hacerle cosas y nosotros pensando, no, que tiene una hemorragia cerebral, por favor, estate quieto. Entonces fue un momento un poco cómico, ¿no? Y entonces al final lo convertimos en esta página, ¿no? Un poco por lo que os comentaba, ¿no? Para equilibrar las historias queríamos ser lo más realistas posible, ¿no? Entonces hay momentos muy duros, pero también hay momentos más cómicos, momentos de alegría, bueno, como es la vida en general, ¿no? Esta también representa a mi familia y bueno, es también todo este momento en el que yo al principio necesito el apoyo de ellos, ¿no? Entonces creo que la mejor forma de representar a mis padres y a mis hermanas y a mis cuñados era pues poniéndolos así, ¿no? Quitándome esa mancha negra que me estaba cubriendo, pues ellos poco a poco me ayudaron a quitármela, ¿no? Luego llegan momentos más luminosos, como el día de... Bueno, yo obviamente tuve la baja maternal de 4 meses, luego como soy autónoma, pues me quedé otros 4 meses más sin trabajar para cuidar a Laia, pero a los 8 meses sí que sentía un poco la necesidad de volver a mi trabajo, ¿no? Nosotros tuvimos también un apoyo de un amigo psicólogo que es Mariano Lloria, que trabaja en Avapace, que es la Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral, y él nos dio un consejo importantísimo, ¿no? Que fue que aunque cuidáramos a Laia y estuviéramos pendientes de ella, que no nos olvidáramos nunca de que éramos personas y que teníamos que disfrutar de la vida, teníamos que cuidarnos como pareja, cuidar a la familia, cuidar a los amigos y cuidar el trabajo. Porque si vas a ser una persona cuidadora toda la vida, como es nuestro caso, si tú no te cuidas a ti mismo, no puedes cuidar bien a tu hija, ¿no? Entonces fue uno de los mejores consejos que nos han dado en la vida. Y bueno, esta página es un poco para representar esto, lo importante que fue para mí, porque a mí mi trabajo me apasiona. Obviamente para mí estar en mi estudio dibujando es lo que más me gusta en el mundo, y entonces el día que pude volver al estudio pues fue un día importante. Entonces esta serie de momentos el cómic te permite pues eso, dedicarle una página entera, ¿no? Para mostrar ese momento tan importante. Y en la siguiente página tenemos por las tardes, ¿no? Es decir, por las mañanas estaba en el estudio porque una de mis hermanas me ayudaba con Laia y por las tardes volvía otra vez a la rehabilitación. Entonces aquí, pues como veis, también el color nos ayuda un poco a hacer el contraste entre esas dos situaciones. Luego aquí hay más momentos de humor, como os comentaba, que pensamos que es muy importante. Y bueno, hay una serie de páginas como esta en la que contamos un montón de anécdotas sobre inclusión. Porque claro, cuando vas con una niña con diversidad funcional a un parque o a un restaurante o a cualquier sitio, pues siempre te pasan anécdotas, ¿no? Porque la gente se queda mirando, los niños a veces no se quieren acercar, a veces sí. Pero bueno, también hemos descubierto que sobre todo los más pequeños, en cuanto les comentas, no, es que simplemente ella tuvo un problema al nacer, pero ella juega igual que vosotros. Entonces los niños de ella lo entienden enseguida y se ponen a jugar con ella enseguida, ¿no? Entonces esta serie de páginas son muy divertidas porque son anécdotas reales que nos han pasado con ella en sitios públicos, ¿no? Luego llegó el tema de la comunicación, ¿no? Es muy curioso como nosotros que nos dedicamos al dibujo, al final el dibujo nos ha servido también para comunicarnos con nuestra hija, porque ella finalmente no puede hablar, no entiende el lenguaje hablado y tampoco lo puede emitir, pero sí que entiende las imágenes muy bien. Entonces desde muy pequeñita nos dimos cuenta que si le dibujábamos las cosas nos entendía. Entonces si le dibujábamos un coche era que nos íbamos a ir en coche, le dibujábamos un café es que íbamos a tomar un café. Entonces a partir de ahí vimos que se abría una línea de comunicación muy buena. Y claro, nos decimos, bueno, pues menos mal que somos dibujantes, ¿no? Porque si tenemos que ir dibujándole todo. Y bueno, y luego ya fuimos aprendiendo pues un montón de recursos que hay, como es la comunicación aumentativa, que son sistemas que hay con símbolos, que es lo que utilizamos ahora. Antes llevábamos una carpetita, ahora ella ya lleva su iPad con un montón de pictogramas y con eso se comunica fenomenal, ¿no? También entiende los gestos, está aprendiendo gestos y también entiende algunas palabras escritas, porque al fin y al cabo
las letras, como sabéis, son dibujos. Quiero decir, nosotros al escribir estamos dibujando letras. Entonces, al final, Laia sí que entiende las letras escritas y entiende las palabras, se las aprende completas y claro, por ahí se ha abierto también una vía de comunicación increíble, ¿no? Y en esta página contamos un poco eso, ¿no? Cuando empezamos a trabajar los gestos y empezamos a trabajar con pictogramas. Después de todo esto llegó la segunda parte de nuestra vida, que fue que, bueno, nosotros desde el principio queríamos tener un hijo o hija biológico y queríamos adoptar, pero claro, cuando nos pasó todo esto que nos pasó con Laia, pues aparcamos el tema de la adopción, porque como sabéis es algo complicado, pero a medida que iba pasando el tiempo y nos íbamos adaptando a nuestra nueva situación, decidimos retomar el tema, ¿no? Entonces decidimos iniciar un proceso de adopción en Etiopía. Y esta es la segunda parte del libro, lo que habéis visto antes como el título de La máquina de Fren, que como os digo está en el volumen integral, ¿no? Y esta página, bueno, es muy representativa de lo que es un proceso de adopción, porque realmente nos sentimos así, ¿no? Es un proceso muy largo, muy complicado, con muchísimos papeleos, y cada vez que consigues llegar a un sitio, luego te mandan a otro, luego te mandan a otro. Y bueno, es un proceso larguísimo, ¿no? En nuestro caso, dentro de lo que cabe, pues tardamos 3 años y medio, que no está mal, porque hay gente que tarda 7, 8, 9 o 10 años. Y bueno, dentro de lo que cabe no fue excesivamente largo, pero sí fue realmente intenso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que habíamos hecho todo el cómic, como habéis visto, en un tono azul verdoso, que lo habíamos hecho en ese inicio así, porque nos recordaba mucho al azul verde hospital, ¿vale? Pero pensábamos, bueno, ahora que vamos a adoptar y vamos a adoptar en Etiopía, para contar la historia de África, realmente ese verde hospital no pegaba nada. Entonces dijimos, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, una vez más, utilizar el color como instrumento narrativo, y vamos a cambiar el color para reforzar que realmente nuestra vida también ha cambiado y ha dado un paso más y ha cambiado de color, ¿no? Ahora es más luminosa, porque tenemos a nuestra nueva hija, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa transición de color? Entonces lo que hicimos es lo que veis en esta página, que es que nosotros estamos en el avión de camino a Etiopía, y en el momento que estamos llegando ya a África, a través de la ventana entra el color del sol africano, y ya a partir de ese momento el cómic cambia de color, igual que nuestra vida, ¿no? Después de esto llega el momento del encuentro, que claro, en una adopción es el momento más bonito que hay y más emocionante. Bueno, aparte de la asignación, porque sí que es verdad que cuando te la asignan es muy bonito. Y nada, entonces, aquí una vez más hemos utilizado los recursos gráficos que te permite el cómic para contar este momento tan crucial, ¿no? Que fue el momento en el que ella salió de la casa de acogida, tenía 4 años, y el momento en el que le dimos el piececito, ahí el momento, o sea, el mundo se paró para nosotros, por eso está el fondo completamente blanco, para llegar al momento del encuentro, que fue este, ¿no? Una vez más aquí, este momento, al ser un momento tan importante, merecía una página entera donde el lector o lectora puede reposar y ver y vivir ese momento, que fue un momento también congelado, como veis ahí, porque también nos dijeron que no nos acercáramos a ella de forma muy rápida para no asustarla y tal, sino que teníamos que bajar a su altura y esperar a que ella viniera a por nosotros, ¿no? Entonces, este momento me gusta mucho por eso, ¿no? Porque ella salió, se quedó parada, primero nos observó hasta que se atrevió a acercarse a nosotros, ¿vale? Como veis, yo sí que estoy agachada a su altura, Miguel Ángel no porque Miguel Ángel no quisiera agacharse, sino porque tiene malas rodillas y no puede agacharse, no por otra cosa, ¿no? Entonces, eso, por eso la composición de la página es así, pero es que es cierto, es que mucha gente no lo preguntaba, bueno, si os han recomendado bajar a su altura, pero bueno, es que Miguel no podía. Y bueno, en ese momento, claro, ella estaba muy seria porque, aunque le habían explicado todo, obviamente estaba asustada, o sea, hay 2 personas ahí, le han dicho que se va a ir con ella, ¿no? Y entonces lo que hicimos es que cuando se acercó, nosotros a Etiopía nos llevamos un cuaderno en el que íbamos dibujando y tomando apuntes. Entonces lo que decidimos fue, una vez más, utilizar el dibujo para comunicarnos ahora con nuestra segunda hija, igual que nos comunicábamos con Laia con el dibujo, pues ahora con nuestra segunda hija, que en ese momento todavía no hablaba nuestro idioma, pues el dibujo nos sirvió para comunicarnos una vez más. Entonces aquí veis, este fue el cuaderno, este es el primer dibujo que le hicimos,
y le pusimos ahí, pues eso, le dibujamos a ella, nos dibujamos a nosotros para decirle que éramos sus padres, ¿no? Entonces, gracias a este dibujo le arrancamos la primera sonrisa. Entonces, la verdad es que para nosotros fue un momento pues realmente emocionante, ¿no? Deciros también que en los primeros días de Etiopía nosotros nos habíamos llevado los pictogramas de Laia, la carpetita, y nos sirvieron mucho también para comunicarnos con ella sus primeros días hasta que empezó a hablar castellano y luego valenciano rapidísimamente, y luego la verdad es que aprendió muy rápido, ¿no? Pero sí que esos pictogramas de Laia nos sirvieron al principio. También nos sirvió le hicimos un cuento a Laia gráficamente para explicarle que iba a tener una hermana nueva, ¿no? Y bueno, esto es más o menos el libro de una posibilidad. Ahora os voy a hablar de otras obras nuestras. Bueno, esta es Cuando no sabes qué decir, que es una obra que hicimos de ficción, aunque está un poco inspirada en nuestra época de facultad. Es una obra sobre todo sobre cultura, sobre música, sobre cine y sobre amistades perdidas, ¿no? Y bueno, esta obra se editó en Salamandra Graphic, pero ahora ya está descatalogada, pero bueno, os digo así como avanzadilla, que no os oiga nadie, que seguramente a final de año saldrá reeditada en otra editorial, o sea que volverá a estar disponible. Luego llegamos a la obra del día 3, que bueno, como algunos sabéis, tuvimos la fortuna de ganar en 2019 el Premio Nacional con esta obra, y bueno, esta obra la verdad que también nos costó un montón hacerla, porque aquí lo que contamos fue todo el proceso de la Asociación de Víctimas del Metro, del accidente de metro que hubo en Valencia en 2006, que muchos recordaréis, ¿no? Entonces, como sabéis, fue un accidente que ocurrió en un momento en el que iba a venir el Papa, y como iba a venir el Papa, tanto políticos, medios de comunicación y mucha gente más no querían que les aguaran la fiesta, ¿no? Entonces se dedicaron a intentar tapar lo que había pasado y a realmente hacerle la vida muy imposible a las víctimas, y la verdad es que vivieron un calvario durante 9 años de protestas en la Plaza de la Virgen, hasta que por fin, como sabéis, bueno, al final se abrió juicio varias veces, se volvió a cerrar, bueno, ha sido un proceso larguísimo, pero finalmente la justicia les ha dado la razón, es decir, ellas han podido, la justicia les ha dado la razón diciendo que efectivamente hubo fallos de seguridad y hubo personas responsables, es decir, que el accidente se podía haber evitado, ¿no? Entonces, esta historia nos parecía realmente una historia muy potente. Nosotros conocimos a Laura Ballester en la librería de nuestro pueblo, en Sonies de Papel, gracias a que Guillem Benetuser trajo a Laura Ballester. Entonces, vino Laura a nuestro pueblo y compramos su libro que se llama Lluitar contra l'oblit, de Sembra Llibres, y Laura fue la que acompañó a las víctimas del metro desde el día 1. Ella es periodista del Levante, le tocó cubrir la noticia y desde ese momento no se separó de las víctimas. Entonces luego escribió un libro contando todas esas fechorías que les hicieron y todas esas injusticias y todo ese maltrato que sufrieron. Entonces lo que hicimos con Laura fue proponerle pasar esa historia a novela gráfica, porque aunque estaba la historia, estaba también el documental de Barrett Films, pues pensábamos que también era importante hacer esta historia en cómic, porque es una historia que se tiene que conocer, porque es una historia de lucha social y yo creo que es una lucha muy ejemplar, y pensábamos que era importante que se conociera también a través del cómic, ¿no? Esta planificación que veis aquí fue una de las primeras planificaciones que hizo Miguel Ángel cuando se planteó la historia. Entonces él partió, como digo, del libro de Laura, y a partir de ahí pues hicimos toda la estructura de lo que era el cómic. Aquí podéis ver algunas páginas. En este cómic lo que hicimos fue utilizar muy pocos colores, es decir, está solo el blanco, el negro, un gris así azulado, y luego decidimos poner el rojo porque cuando llegó esta viñeta, que bueno, los que sois de aquí sabéis que es la entrada de la estación de Jesús, pues el cómic empieza con una metáfora de un pájaro que va volando, que tiene un accidente y se cae, ¿no? Entonces hay una mancha de sangre justo en la entrada del metro, ¿no? Entonces, claro, esa mancha de sangre en gris no funcionaba. Entonces Miguel Ángel probó con el rojo, nos gustó, entonces a partir de ese momento el rojo lo hemos utilizado durante todo el cómic para resaltar ciertas cosas que nos interesaba resaltar, ¿no? Entonces, una vez más, como os comentaba, hemos utilizado el color como recurso gráfico. Luego,
deciros también que fue un cómic muy difícil porque, claro, en el cómic anterior nosotros estamos hablando de nuestra historia. Entonces, cuando hablas de ti mismo, tú un poco más o menos puedes decidir qué contar o qué no contar. También es verdad que si hablas de otras personas, las personas que están en el cómic, a todas les pedimos permiso, obviamente, ¿no? Para no tener luego problemas. Pero claro, en el libro del día 3 estábamos hablando de algo que le había ocurrido a otras personas. Entonces sí que consideramos desde el principio muy importante trabajar con la asociación de víctimas mano a mano, porque queríamos que ellas sintieran el libro como suyo y que fuera realmente su historia, y entonces para ello empezamos una serie de reuniones y a medida que íbamos haciendo el cómic les íbamos pasando las páginas, nos iban diciendo qué les parecía, si alguna cosa no la habíamos interpretado bien o otra les parecía mejor. Entonces la verdad es que para nosotros lo más bonito de hacer este cómic ha sido eso, ¿no? Trabajar con las víctimas directamente y que al final ellas estén contentas y realmente se vean reflejadas, ¿no? Para que veáis un poco lo potente que es el lenguaje del cómic, yo recuerdo cuando hablamos con ellas, claro, el accidente había pasado ya hacía 12 o 13 años. Y cuando empezamos a hablar les dijimos, bueno, si os agobia volver a hablar de todo este tema, darnos detalles y tal, porque estaréis ya muy cansadas después de tantos años de lucha, el que nosotros estemos ahora otra vez hurgando y preguntando detalles y tal. Y les dije, no, estamos ya muy acostumbradas a hablar, no te preocupes, que ya estamos, ya no nos afecta, o sea, nos afecta, pero sabemos cómo controlarlo y tal. Y entonces, luego pasó que cuando hicimos los 2 primeros capítulos y los acabamos, les enviamos el PDF y cuando nos contestaron Rosa y Beatriz, Rosa, que es la actual presidenta, Rosa Garrote, Rosa nos confesó que hacía tiempo que no le revolvía tanto, o sea, que no revivía tanto lo que había sufrido esos días. Porque al leer, o sea, claro, el lenguaje del cómic con las imágenes, o sea, esa combinación que tiene, ¿no? Le llegó como muy directamente, ¿no? Mucho más directo que otros textos que había leído o otras cosas que le habían llegado, ¿no? Entonces ella misma se sorprendió de eso, de cómo, de la potencia del cómic para transmitir ciertas sensaciones, ¿no? Entonces la verdad es que en ese sentido fue una experiencia muy bonita ver cómo le había llegado, ¿no? Deciros también que lo que sí que teníamos muy claro es que no íbamos a ser escatológicos ni íbamos a mostrar las cosas muy en plan realista, ¿no? Porque no nos parecía justo el crear ciertas imágenes que pudieran hacer daño a las víctimas. Entonces recuerdo que una de las primeras ideas que teníamos era que el cómic acababa con toda la secuencia de... Claro, no hay imágenes del momento del accidente. El accidente ocurrió dentro de un túnel, el tren volcó, los cristales estaban mal sellados, mucha gente salió despedida por los cristales, fue arrollada por el tren, es decir, fue una cosa horrorosa, ¿no? Pero afortunadamente no hay imágenes de eso. Entonces hubo un momento en el que nosotros dudamos si hacer toda esa secuencia del accidente tal cual, como estaba descrito, hacerlo gráficamente y dibujarlo, ¿no? Que iba a ser muy difícil, pero hablando con las víctimas, en uno de los momentos que lo planteamos, es que no hizo falta ni que hablaran, solo por la cara que pusieron decidimos quitar esa secuencia. Es decir, que no era necesario crear esa imagen porque ellos, o sea, ya tienen bastante dolor con imaginar lo que pasó, que si encima lo ven iba a ser todavía peor para ellas, ¿no? Entonces sí que esa interacción con ellas todo el rato sí que nos sirvió para ir encontrando el tono, que no fuera un tono ni agresivo ni nada, sino que fuera un tono sobre todo respetuoso con las víctimas, ¿no? Y bueno, esta viñeta es... cuando están sacando a todas las personas del túnel, es el momento de máxima incertidumbre porque es cuando los familiares empiezan a llegar, es decir, la gente a la que sabe que tenía un familiar en el tren y que no le coge el teléfono, pues estaban allí al borde y no tenían ninguna información, ¿no? Entonces yo creo que será como el momento peor de la historia, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ahí delante de esa cinta de la policía sin saber si tu familiar está vivo o muerto, ¿no? Entonces aquí no sabía cómo expresarlo y entonces de repente dije, bueno, yo no he pasado por esto, es decir, yo no he perdido a una persona querida en un accidente, pero voy a intentar ponerme en su lugar volviendo a las vivencias que he tenido yo, ¿no? Entonces yo volví hacia atrás a lo que os comentaba antes, ¿no? Al nacimiento de Laia, a ese momento en el que se la llevaron a intensivos y me dijeron que igual se moría al día siguiente, ¿no? Ese que fue el peor momento de mi vida, pues intenté recordarlo al máximo para intentar pensar cómo me sentí yo.
¿Y cómo me sentí? Realmente, pues aparte de que piensas que es una pesadilla y lo único que quieres es despertarte, lo que hay a tu alrededor desaparece. Es decir, pierdes la noción del tiempo, quién está alrededor, dónde estás, solo estás tú con tu estado de shock en ese momento, ¿no? Entonces utilicé ese sentimiento que viví en ese momento para expresar lo que les pasa a los dos protagonistas de la historia, ¿no? Entonces les puse así como que todo el mundo alrededor había desaparecido y ellas están solas consigo mismo en ese momento tan tenso, ¿no? Deciros que lo que sí que hicimos para hacer lo de la historia, es decir, todos los hechos que contamos son reales, pero para no elegir como protagonista a ninguna de las familias, lo que hicimos fue hacer una familia ficticia, que es la que cuenta la historia, que es esta chica con su padre que pierden a la madre. Entonces, esta familia ficticia es la que representa a todas las familias de la historia, que luego sí que hay otras historias secundarias que sí que son auténticas con nombres y apellidos, ¿no? Pero ellas dos representan un poco lo que fue toda la asociación. Este es este momento también. Aquí, durante hora y media, los servicios de emergencia se dedicaron a intentar sacar a los enfermos y los cuerpos y tal, y aquí una vez más hemos utilizado un recurso que nos permite el cómic, que es la forma de las viñetas. Como veis aquí, las viñetas no son completamente rectas, sino que están desordenadas, están un poco como así desequilibradas, ¿no? Porque es un momento realmente de mucho caos, de mucha tensión y que está todo un poco revuelto, ¿no? Entonces aquí no pegaba hacer las viñetas rectas y tal, ¿no? Sino que había un poco como que descomponer la página para mostrar todo eso, ¿no? Pues el trabajo de la policía, de los voluntarios, de la Cruz Roja. Esta última de los bomberos está también sacada de una foto real, porque todos los bomberos y los policías que bajaron al túnel no han podido olvidar lo que vieron, ¿no? Entonces yo creo que esa viñeta refleja muy bien cómo se sintieron en aquellos momentos, ¿no? Y aquí seguimos con las metáforas visuales. Pues también hemos utilizado mucho en el cómic pues los gusanos un poco para representar pues eso, todas esas maniobras políticas que convirtieron los trenes en gusanos y bueno, en una experiencia terrible para las víctimas. Luego, en esta página aquí contamos lo que os he comentado antes, ¿no? Que las víctimas estuvieron el día 3 de cada mes durante 9 años reuniéndose en la Plaza de la Virgen. Entonces, este recurso de repetir la misma viñeta, pero pues con sol, lloviendo, con viento y tal, es un recurso muy clásico del cómic, de mostrar el paso del tiempo, pero que ellas siguen ahí y siguen constantes y perseverantes, ¿no? Yo creo que el éxito de la lucha de la Asociación de Víctimas fue que consiguieron mantener la dignidad y la lucha hasta el final, ¿no? Luego, otro de los problemas que nos planteamos fue cómo representar a esos políticos, a esas personas del Poder Judicial, del Poder Eclesiástico, que en lugar de ayudar a las víctimas, lo que hicieron fue maltratarlas, ¿no? Entonces, llegó un momento que nos planteamos que no nos apetecía dibujarle las caras. Es decir, yo creo que dibujar a alguien es como hacerle un regalo, ¿no? O sea, tú la estás observando, la estás dibujando, le estás haciendo un homenaje. Y no me apetecía dibujar a esta gente. Quiero decir, no me apetecía. Creo que no se lo merecían, ¿no? Y entonces lo que hicimos también fue buscar un recurso, una metáfora visual, que en este caso son estos tentáculos, que además cumple dos funciones. Una es una metáfora de los tentáculos del poder, es decir, de cómo el poder puede hacer daño y puede envolver y puede maltratar a las víctimas, y además los deshumaniza. Es decir, estas personas no fueron seres humanos solidarios y empáticos con las personas que tenían delante, no. Fueron personas inhumanas, ¿no? Entonces era una forma de quitarles esa parte que tenemos el ser humano de empatía y de apoyo y convertirlos en monstruos con tentáculos, ¿no? Y bueno, y luego tenéis aquí la imagen de la plaza, que como os comentaba, durante muchos años la plaza estaba vacía, solo estaban ellos con 2 o 3 familiares, y durante 5 o 6 años continuó así, pero bueno, como os comento, tanto Laura Ballester como la gente de Barret siguieron apoyándoles, hasta que, supongo que muchos recordaréis, llegó el programa de Salvados de Jordi Évole, que bueno, como siempre dicen ellos, si no llega a ser por el trabajo previo de Laura y de Barret no hubieran podido montar el programa, pero bueno, al final montaron el programa, y en ese programa yo creo que despertamos muchas personas, tanto en Valencia como en el resto de España, ¿no? Y digo despertamos en primera persona porque a mí me pasó también, es decir, cuando ocurrió el accidente,
Nosotros estábamos con nuestra historia, ya tenía 2 o 3 años, todavía estábamos en todo el proceso de rehabilitación y no pudimos prestarle, o sea, en ese momento emocional no pudimos prestarle atención. Pero luego pasaron los años y realmente nos habíamos olvidado, ¿no? Hasta que llegó el programa de Salvados. Y sientes realmente mucha vergüenza, ¿no? Decir, caray, o sea, no, esta gente está aquí luchando por una injusticia que está clarísima y no les hemos hecho caso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí despertamos todos y hemos usado la viñeta de la plaza, que esta ya sí que merecía doble página, para pues eso, mostrar el no apoyo de antes al apoyo de después, ¿no? Que es la plaza llena, ¿no? Entonces, en el libro también, en las guardas, que es lo que va justo detrás de la portada, en las guardas del principio es el boceto de la plaza vacía y las guardas del final es el boceto de la plaza llena. También por eso, ¿no? Porque el libro cuenta toda esa historia desde que estaban solos hasta que estaban acompañados, ¿no? Entonces eso, bueno, esa es la historia del día 3 que como os comento fue muy complicado hacer, pero yo creo que ha sido una experiencia realmente fantástica y que además está llegando a muchos sitios y realmente, pues eso, el cómic está ayudando a que su historia realmente se conozca, porque hay muchísimos detalles que no salieron a la luz, que han salido a la luz después, ¿no? Entonces el libro nos permite un poco ver toda esa evolución y que ellas tengan también su resumen de su historia, ¿no? Porque el libro de Laura llega hasta un año en concreto, pero este llega un poco más allá, llega hasta el final. Entonces ahí tienen las víctimas pues su libro con su historia, ¿no? Y bueno, ahora ya os voy a contar, nosotros también, aparte de estas 2 obras que os he contado, es nuestra obra personal. Nosotros nos dedicamos al cómic y la ilustración, entonces nosotros normalmente dividimos nuestro día a día entre 2 cosas, lo que es la obra personal, que es la que nos gusta hacer porque es lo que nosotros decidimos, las historias que queremos contar, que espero que algún día podamos vivir solo de esas, pero bueno, eso es un poco complicado. Pero también es bonito porque luego nos llegan otra serie de cómics por encargo, ¿no? Encargos de instituciones, de empresas, y está muy bien porque, bueno, te permite seguir haciendo cómics, que es lo tuyo, pero bueno, como un encargo profesional con una remuneración económica como toca, ¿no? Y también te permite descubrir cosas que a lo mejor por ti mismo no habrías estudiado, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia, pero como sabéis nunca tenemos tiempo para hacerlo todo, no me da tiempo a estudiar historia. Pero algunos cómics me han permitido pues estudiar historia porque me han encargado un tema en concreto y hemos tenido que documentarnos sobre eso y para luego contarlo, ¿no? Entonces, para mí uno de los procesos más bonitos de hacer un cómic es la fase previa de documentación y de estudio. De hecho, me ha pasado que hemos empezado a estudiar temas y a lo mejor hemos acabado el cómic y aún después de acabar el cómic yo sigo ya enganchada a esos temas, ¿no? Nos pasó con Blasco Ibáñez, que hicimos una biografía suya por el centenario, nos la encargó el Ayuntamiento de Valencia y bueno, todos sabemos más o menos quién es Blasco Ibáñez, pero yo al estudiar su historia me di cuenta de lo gran desconocido que era, ¿no? Entonces no queríamos solo mostrar su parte como escritor, sino también su parte como político, como agitador, como orador. Quiero decir, era un hombre súper polifacético, fue importantísimo, era famoso en todo el mundo, viajó por todo el mundo y bueno, yo creo que es un personaje increíble, o sea, vivió como 5 o 6 vidas en una misma vida, ¿no? Y tenía una energía impresionante. Luego otro cómic que nos encargaron fue este, que es Una niña, un perro y 1000 gatos. Tanto el de Blasco como este lo podéis encontrar en la tienda del Ayuntamiento de Valencia, y este fue un encargo sobre bienestar animal. Entonces lo que hizo el Ayuntamiento fue hacer una nueva ordenanza sobre bienestar animal. Entonces, en lugar de publicarla y ya está, que nadie se la va a leer, nos encargó este cómic didáctico para que llegara un poco a todos los públicos, ¿no? Que nos gustó mucho hacer también porque aprendimos mucho sobre bienestar animal y además hicimos un cómic un poco más infantil, que es algo que no solemos hacer y bueno, fue bastante interesante, ¿no? Luego está este, que también fue un encargo de la Generalitat Valenciana y este fue sobre el siglo XV valenciano, que fue pues contar la historia de realmente un siglo de oro para la ciudad de Valencia, ¿no? Valencia en esos momentos era una ciudad importantísima, todavía era una ciudad amurallada con todas sus puertas y en este cómic lo que hablamos es de los escritores de ese momento y sobre todo de la llegada de la imprenta a Valencia. Entonces, en Valencia se imprimió el primer ejemplar hecho en imprenta, que no fue la Biblia, es decir, el primer libro hecho en toda España se hizo en Valencia en el siglo XV, ¿no? Entonces, en esta historia, que es una historia un poco también más juvenil,
pues a través de la historia de los protagonistas vamos hablando de la Valencia de ese siglo XV, ¿no? Se nos quedaron un montón de cosas en el tintero porque, como os comento, o sea, ese siglo es súper rico. Entonces, nada, pero bueno, lo principal sí que lo contamos, pero sí que es verdad que luego hemos utilizado algunas de las cosas que hemos aprendido en ese libro para otros trabajos. Este se agotó, pero ahora afortunadamente desde hace un mes se ha vuelto a reeditar, está en la editorial Andana, ahí en el stand de Somnis de Papel, y eso, está recién salido de la imprenta, se ha reeditado y bueno, y nos ha alegrado mucho porque pensamos que es un cómic que en los institutos y tal puede funcionar muy bien para descubrir la historia de nuestra ciudad. Luego este también es del año pasado, no sé si lo conocéis, este es un proyecto colectivo de la Fundación Cultura en Vena, que bueno, no he hablado antes cuando hablaba de una posibilidad, no he hablado del concepto medicina gráfica, que no sé si lo conocéis, bueno, algunos sé que lo conocéis, que bueno, es una corriente que empezó en el mundo anglosajón y ahora está aquí en España también con un grupo de médicos que lo que hace es relacionar medicina y cómic, ¿vale? Entonces se dedican a recopilar cómics que tratan sobre temas médicos y estos cómics sirven como recurso en las facultades de medicina y bueno, y de fisioterapia o de enfermería o de lo que sea, ¿no? Entonces es muy bonito porque se han unido dos mundos que a mí me interesan muchísimo, por un lado la medicina y por otro lado el cómic, y bueno, y nos está sirviendo para descubrir obras fantásticas. Entonces, a raíz de esto, la Fundación Cultura en Vena, que es una fundación de Madrid, después de toda la pandemia, ellos lo que hacen es intentar llevar la ilustración y el arte a hospitales, llevan también la música y la pintura a hospitales, y también a poblaciones en riesgo de despoblación. Entonces, van a pueblos en los que a lo mejor hay tan pocos habitantes que normalmente no hay actos culturales, ¿no? Entonces, la Fundación Cultura en Vena llega y monta ahí una exposición, monta un concierto, lo mismo que en los hospitales. Entonces, al final, después de la pandemia, decidió hacer una exposición colectiva en la que hemos participado un montón de autores y autoras sobre el tema del COVID, ¿no? Entonces esta exposición luego se convirtió en este cómic que lo tenéis en Astiberri y es un recopilatorio con un montón de historias sobre este tema. Nuestra historieta, que es de 4 páginas, también versa una vez más sobre la diversidad funcional, porque sí que quisimos un poco también reflejar para todos ha sido, obviamente, todos y todas ha sido dificilísimo el confinamiento, pero imaginar cómo es el confinamiento con una niña dependiente en casa, ¿no? Es decir, una niña a la que hay que atender 24 horas, que no te puede ayudar nadie, no puedes salir. Entonces, claro, realmente te hace un poco replantearte un montón de cosas y bueno, nuestra historieta es una reflexión sobre este tema. Esta es la historieta. Y luego ya para ir acabando, este es otro de los cómics. Mirad, a veces las circunstancias de la vida, mirad, este cómic nos lo encargó Osfam Holanda. El guión está hecho entre Miguel Ángel y Jorrit Cominga porque Jorrit es un especialista en Afganistán, había estado viajando durante muchos años y había estado trabajando con las mujeres policía de allí, ¿vale? Y entonces estaban ayudando un montón a que las mujeres pudieran realizarse, pudieran trabajar y sobre todo trabajar como policías. Entonces esta historia era precisamente la historia de una mujer policía de allí y la intención, aparte de hacerla en castellano y en inglés, también se tradujo a los idiomas de allí para que lo pudieran leer allí las niñas y se vieran reflejadas y si realmente querían ser policías, pudieran ser policías, ¿no? Fue publicar este cómic y a los pocos meses pasó lo que pasó en Afganistán, ¿no? Entonces realmente a mí fue un trabajo muy bonito de hacer, pero cada vez que veo la portada, pues la verdad que se me revuelve el estómago porque realmente ese cómic ahora y allí no se puede distribuir y no va a haber niñas en estos momentos que puedan acceder a ser policías, ¿no? Y bueno. Luego este es otro cómic que también ha salido este año en un recopilatorio. Hay una asociación aquí en Valencia que se llama En tu Seno, que es una asociación que apoya a las mujeres enfermas de cáncer de mama, y entonces nos pidieron también a un montón de autores y autoras que hiciéramos historias cortas para este libro, para luego venderlo y recaudar fondos para la investigación de cáncer de mama. No sé si sabéis que a mí también me pilló la pandemia con un cáncer de mama, es decir, tengo el lote completo, o sea, en fin, vaya tela. Entonces lo que hice fue hacer una historia corta sobre lo que ha sido mi proceso del cáncer, ¿no? Cosa que me costó bastante, obviamente, porque todavía lo tengo un poco demasiado cerca, ¿no?
Pero sí que es verdad que me sirvió un poco también para sacar las cosas, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de reflexionar sobre el proceso que he vivido con la quimio, con los hospitales, dibujarlo y tal, es un proceso como transformador que realmente te ayuda a sacar las cosas, ¿no? La herida sigue estando ahí, pero bueno, te ayuda en el proceso de aceptación, ¿no? Este cómic también es un poco el preludio de uno que estoy preparando, que va a ser el primero que sí que escriba y dibuje yo sola. Por eso me da un poco de miedo, a ver si no lo voy a escribir bien. Pero bueno, sí que tengo ganas de meterme yo en una historia yo sola, en una historia larga, y bueno, lo tengo ahí un poco aparcado porque estoy haciendo otro proyecto que ahora os contaré, pero sí que eso es verdad que es un proyecto que tengo ganas de hacer y más adelante lo haré. Sí que es verdad que también esperar un poquito de tiempo para ver las cosas con un poco de perspectiva también me vendrá bien. Y ya para acabar, mostraros el proyecto en el que estamos trabajando ahora, que es un proyecto que es un encargo, pero al final es uno de esos encargos bonitos porque nos ha gustado tanto el tema que al final se ha convertido también en obra personal. Es decir, que a pesar de que ha sido un encargo, una idea de otra persona, nos ha apasionado tanto la historia que ya nos lo hemos tomado como algo nuestro. Entonces la historia de María la Jabalina, esto es un encargo del Ayuntamiento de Sagunto. No sé si conocéis a María Jabalina, pero ella fue una miliciana anarquista. Y bueno, se dice que fue la primera mujer herida en el frente, porque nada más llegar al frente a los 8 días le hirieron y se tuvo que volver a Valencia. Y luego ya no pudo participar en la guerra, pero la acusaron de un montón de acusaciones falsas, la encarcelaron, estuvo 3 años encarcelada y acabaron fusilándola en Paterna en 1942. Y se cree que fue la última mujer fusilada por el franquismo. Entonces en Sagunto es un personaje muy conocido porque bueno, hay un libro de Manuel Girona, hay también una novela, hay una obra de teatro de la hongaresa y el ayuntamiento desde la Concejalía de Memoria Histórica les parecía muy interesante contar también esta historia en novela gráfica para llegar también a más público, ¿no? Y esta es la historia que estamos haciendo ahora. Os enseño un par de páginas. Esto es cuando María llega a Sagún, la fábrica de Sagún, ahí hablamos pues eso, mucho de lo que es esta historia también de justicia. A mí lo que me parece más bonito de la historia de María fue que su madre luchó hasta el final para intentar salvarla, es decir, como ella sabía que todas las acusaciones eran falsas, estuvo luchando, presentando pruebas para ver si la absolvían y tal, pero como habían decidido matarla ya, pues no hubo vuelta atrás, ¿no? Pero para la madre de María, ella siempre decía que era muy importante, que no quería que se olvidara la historia de su hija, ¿no? Es decir, que no se olvide una injusticia tan grande porque es reflejo de muchas de las injusticias que se cometieron en la guerra civil y sobre todo con las mujeres. Entonces, no sé, yo creo que es bonito que haya ahora tantas obras sobre ella porque al final la madre de María lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido que el nombre de su hija no se olvide. De hecho, en Sagunt hay una calle también con su nombre, ¿no? Y bueno, ahora ya para acabar os voy a mostrar un par de vídeos cortitos. Os he hablado de los contenidos, no os he hablado mucho de las técnicas, pero bueno, yo normalmente dibujo en lápiz sobre papel y luego en tinto sobre papel y ya escaneamos y luego ya hacemos el color y la maquetación en el ordenador. Pero últimamente sí que trabajo mucho también en tableta digital, trabajo tanto lápiz como tinta, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando me compré la tableta empecé a entintar todo en la tableta, pero como yo soy muy maniática de la línea, en el ordenador al final no acababa nunca, porque estaba repasando y era muy largo, ¿no? Entonces al final lo que he decidido es volver a algunos métodos anteriores, es decir, lo que son páginas de cómic las sigo entintando sobre papel con rotuladores de estos japoneses, y lo que ya son trabajos de publicidad o de ilustración sí que los entinto en la tablet, ¿vale? Entonces para que veáis un poco, a ver si se ve. Así es como entinto cuando entinto sobre papel. Aquí está sobre la mesa de luz, pero ahora últimamente lo que hago es imprimirme también el dibujo en azul clarito y así no tengo que estar con el neón detrás, y dibujo sobre el azul clarito y luego ya escaneo y quito el azul. Pero bueno, es el proceso de entintado, para que lo veáis. Y luego a ver si empieza. Os he traído porque este es el proceso de entintado del cartel, ¿vale? Entonces, cuando son carteles como este, que además van a ser impresos muy grandes, sí que lo hago en formato digital.
¿vale? Porque eso me permite hacer tamaños mucho más grandes y controlar mucho más la línea, porque como veis soy muy maniática de que la línea quede muy recta y que las esquinas sean esquinas y no estén redondeadas, ¿vale? Entonces repaso 1000 veces y entonces la tableta me permite eso, ¿no? Me permite ampliar mucho, hacer el dibujo muy grande y hacer la línea muy perfectita, ¿vale? Mucha gente me pregunta si cuando ve mi tipo de línea si trabajo en vectorial con puntos. No me gusta el vectorial, como veis lo hago así, o sea, todo en plan, hago la línea, relleno y lo hago así, pues eso, de una forma así muy manual, muy artesanal, pero bueno, ese es mi proceso de trabajo, ¿no? Y ahí tenéis ahí a la gárgola esa precisamente y es el proceso de entintado. Y bueno, eso es todo porque creo que ya justo me queda un minuto para acabar el tiempo. Entonces, nada, muchas gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta, si queréis ahora abajo os la contesto porque ahora luego viene otro evento. Entonces, nada, muchas gracias por escucharme.